con Dios. Iniciamos entonces la lectura. Ponga atención, quédese con nosotros. Y dice así la Biblia: antes de las fiestas de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Típico de Pedro, ¿verdad? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo: no todos están limpios. Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. No hablo de todos ustedes, yo sé quiénes he elegido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí el talón. Les digo esto desde ahora y antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que tenemos este pasaje sumamente desafiante cuando vemos a Jesús siendo el maestro, el que había calmado tormentas, el que había resucitado muertos, el que estaba a punto de pasar al Padre. Y yo, si hubiera sido Jesús, no sé si lo hago, ¿verdad? Porque ya me voy de aquí, vámonos a la gloria con mi Padre. Y decide lavar los pies, imagínense los pies de esos discípulos, sí, ¿verdad? Ustedes. Y Jesús decide lavar los pies. Y otra cosa, estando Judas presente, y nos deja uno de los ejemplos más incómodos, pero necesarios a cada uno de nosotros los cristianos, y es que debemos lavarnos los pies los unos a los otros, debemos estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. ¿Qué comentarios tienen? Yo quisiera poner un poco Claro. en contexto. Capítulo 13 inicia los famosos discursos privados del Señor Jesucristo para formar a sus discípulos. Ya ha pasado por todo el ministerio público el Señor Jesucristo y ahora es una antesala para prepararse hacia la muerte y posteriormente hacia la resurrección. Ahora, es interesante porque cuando uno conecta el aposento alto, una de las discusiones que se estaban dando según Lucas 22 es que ellos estaban peleando la posición. ¿Quién va a estar a la derecha y a la izquierda del Señor? La madre de los hijos de Zebedeo, Mateo, de hecho, intercede por ellos para que se sienten cerca del Señor. Y una de las cosas que comienza a trabajar el Señor en el corazón de los discípulos es esto: la auténtica grandeza de un ser humano, de un siervo de Dios, casualmente la mide el servicio. Y lo enseña con dos categorías fundamentales. ¿Por qué? Porque lavar los pies tenía dos connotaciones. Uno, implicaba limpiarse los pies debido a que la mesa eran almohadones o pues era una falta de respeto comer con los pies sucios, pero también era un rito de purificación. Por eso es que Pedro pidió que lo lavara por completo, ¿verdad? Con esa característica de su personalidad en Pedro. ¿Y saben lo que enseña el Señor Jesucristo? Porque eso lo hacía comúnmente un esclavo. Lavar los pies lo hacía un esclavo, un servidor. Y él toma esa forma de siervo y les recuerda cuál es el propósito de su vida en estos tiempos, en sus tiempos, como lo es también en nuestros tiempos. La importancia del servicio hacia los demás.
Y para mí Jesús les está dando como esas dosis concentradas, ya está a punto de irse, de dejar este tiempo con ellos, y para mí son esas cápsulas así concentradas para que se queden en la mente de los discípulos. Pero Jesús sirve porque sabía quién era. Jesús sabía que era hijo, que era amado y que Dios encontraba contentamiento en él. No sirve para demostrar quién era. Y muchas veces servimos en el afán de que los demás vean que estamos haciendo algo. Y Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, no, el que quiera ser el mayor entre ustedes, porque ya se los había dicho, el que quiera ser el mayor entre ustedes, sirva. Y ahora Él viene y les da el ejemplo haciendo cosas concretas. Y muchas veces podríamos hablar mucho de qué es lo correcto hacer, pero si nuestras acciones no son concretas, no son desinteresadas y humildes, probablemente no demos el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Porque imagínense hacer algo que nadie más te está pidiendo para personas que no te lo van a agradecer, o que en este caso Judas lo iba a traicionar. Qué complicado es. Y fíjate, Carol, que cualquiera de nosotros puede pensar, si le lavo los pies me van a faltar el respeto. Sí. Así, si yo tomo esa posición de siervo, entonces ya no me van a respetar. Pero Jesús tiene tal Así es. fuerza, tal fortaleza interna, que a pesar de ese riesgo, porque yo creo que es una de las cosas que a veces El humano hace tenemos, constantemente, Si sí. me pongo muy cara de servidor, se van a caminar en mí, ¿verdad? Sí. Pero Jesús tiene esa mezcla de fuerza. y Solo gran quería lección. mencionar algo ahí con respecto a lo que está diciendo Ronnie, porque pareciera que se parece mucho al otorgar perdón. Si yo otorgo perdón, ahí en mi subconsciente dice, si yo le otorgo perdón, Él me va a volver Van a a lastimar. abusar de mí, Van a ¿no? abusar de mí. Pero el Señor está sirviendo completo, se está humillando completamente, confiando, primero, en quién es Él. Y segundo, en que sus discípulos, o sea, no van a hacer esto. Y creo que tiene que ver mucho con otorgar Sí, perdón. a mí me llama fuertísima la atención porque aquí, bueno, vemos a Jesús haciendo lo que siempre hacía, ¿no? Destrozar las ideas naturales que los humanos solemos tener de las cosas. Y aquí Él destroza la idea natural del poder. Realmente vemos al Dios eterno en una posición inclinado, arrodillado, humillado ante su creación rebelde, dándonos la muestra de cómo es realmente el poder que está dado para dar a los demás, para el beneficio de los demás. Pero algo que también me llama la atención, y justamente lo decía Gonzalo, estos son discursos privados de Jesús, y llama la atención que justamente está Judas ahí, y vemos que es una acción de limpieza, pero muchas veces nosotros caemos en el engaño y somos parte de esos sepulcros blanqueados, ¿no? Judas fue parte del limpiamiento de pies, a él también se lo lavaron, pero su corazón estaba sucio. Y muchas veces nos acercamos a Jesús creyendo que nos va a limpiar y servimos porque creemos que eso nos limpia cuando nuestro corazón realmente está sucio. Y me hace ver que podemos acercarnos, ser parte de la intimidad de Jesús, pero si no vamos con un corazón correcto, creo que igualmente no tiene el efecto en nosotros. Cuando uno ve el pasaje, uno ve básicamente de que Jesús, porque es Dios, ama. Porque ama, sirve. Y porque sirve, lava los pies. Y todo lo que tú dijiste, Lucas, casualmente está presente en el versículo 8, 9, 10 y 11. Pies contaminados. O sea, las implicaciones de personas que estaban luchando por el poder y no por servir a los demás. En segundo lugar, corazones rebeldes. Estaba pensando en Judas. En tercer lugar, un llanto desesperado por cambiar esa forma de entender lo que implica ser un hombre o una mujer de Dios. Y finalmente da una tremenda lección el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque lo que se estilaba en esa época es que si Jesús era considerado por lo menos un maestro o un gran rabino, eran los discípulos que tenían que lavarle los pies al rabino, no el rabino a los discípulos. Y el Señor Jesucristo cambió esa manera para enseñarnos la relevancia, la importancia de que usted, como nuestras personas, tenemos que servir en este mundo, Ronnie. Y es una gran llamada de atención para los que tenemos algún puesto de liderazgo también, Sí. porque como dice Luca, nos acostumbramos a las maneras de este mundo. Y aún en el ministerio podríamos nosotros llegar a acomodarnos a los estándares de este mundo. Y yo sé que las personas son tan atentas con uno cuando uno tiene un puesto ministerial, y tenemos nosotros como ministros, como líderes, también recordarnos de que nosotros debemos ser humildes. Y si Jesús, siendo el Señor y el Maestro, lavó los pies, nosotros debemos tener esa misma disposición que no demerita en nada nuestra autoridad. Claro. Porque Jesús no está aquí
lavando los pies de los discípulos para congraciarse con ellos. No es al principio de su ministerio como para decirles, síganme, y como hacen algunos personajes que cuando hay elecciones besan niños, abrazan abuelitas y todo el asunto, pero solo en esa etapa. Jesús no está en campaña aquí. Jesús ya hizo todo, ya Él es el maestro y lo está haciendo porque es su esencia. Claro. Está diciendo, esto es algo bello, hermoso el servicio. Ahora, antes de terminar, quisiera que nosotros reflexionamos cómo reaccionaríamos nosotros y que nos pongamos en los pies, tanto de Judas como nos hacía meditar Luca. Podemos participar en rituales, pero si nuestro corazón no es el correcto, salimos igual. Pero también Pedro. ¿Y qué hubiéramos hecho? Yo creo que hubiera tenido exactamente la misma reacción de Pedro. No, maestro, yo sí, no, momento, yo soy el que te tiene que lavar. Y Jesús le dice, no, por favor, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y obviamente dice... Y Pedro, todo es completo, ¿verdad? Podría ser una actitud disfrazada de humildad. Sí, o sea, ¿cómo hacer esto? Y puede hacer que en nuestro corazón haya orgullo. Fíjense que yo escuché una conferencia de Brené Brown y me impactó lo que ella ha hecho estudios acerca de la vulnerabilidad. Y ella dijo algo que a mí me dejó pensando mucho, porque ella dijo, hay personas que no ayudan porque ellos saben, ella hablaba del karma, ¿verdad? Pero vamos a hablar del principio bíblico de todo lo que uno siembra cosecha. Y ella decía, hay personas que no ayudan porque ellos saben que eso se les va a regresar. Y entonces lo que a ellos les cuesta es recibir esa respuesta del servicio que ellos han dado. Y me quedé pensando, y eso es orgullo literalmente, es no ayudar porque en algún momento voy a tener que pedir ayuda y entonces la gente me va a ayudar, o naturalmente la respuesta al ayudar es que otros me ayuden. Y a veces ustedes rechazamos esa ayuda y decimos, no, es que yo nací para servir y no me gusta que los demás me sirvan, pero al rato es el orgullo vestido de una falsa humildad. La verdad es que yo diría y haría esta pregunta, ¿cómo estamos midiendo la grandeza? ¿Por los títulos? ¿Por los bienes materiales que poseemos? ¿Por los logros? ¿O por el reconocimiento público? ¿O nos ponemos bajo la categoría que el Señor Jesucristo nos está enseñando, la humildad y el servicio? No se olvide que Él, siendo Dios, tomó la decisión de tomar forma de hombre para ser servidor de los demás. Es más, Él vino a esta tierra como rey y todos esperaban que como rey tuviera portento, tuviera hegemonía, tuviera poder político, tuviera militares, tuviera una gran cantidad, como se estilaba el concepto de poder en esa época. ¿Y sabe lo que vino? Vino a enseñar a poner la otra mejilla. Vino a enseñar sobre la importancia del cuidado solícito de alguien que no eran considerados en este mundo, como por ejemplo los niños, las mujeres, los desvalidos, los desprotegidos. Entonces, cuando uno ve el capítulo 13 del Evangelio de Juan, vaya si no cambia nuestra manera de entender la grandeza. Y eso nos lleva a reflexionar que la verdadera grandeza la mide desde la perspectiva del Señor el servicio genuino y casi al nivel de esclavo, como lo presenta el pasaje. Y yo quisiera que cada uno de nosotros reflexione y piense, ¿cuándo fue la última vez que lavé los pies de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que serví a alguien? Y como decía Luca, esa postura de humildad, casi postrado frente a la otra persona, que no necesariamente es lavar literalmente los pies, pero cuando le preguntamos a alguien, tal vez a alguien menor, le decimos, perdón, te ofendí, ¿qué puedo hacer para ya no volver a ofenderte? Cuando se lo preguntamos a un hijo, cuando se lo preguntamos a nuestro cónyuge. Nosotros en un curso que se llama Sincronizados recomendamos que haya un lavamiento de pies, pero no tanto el literal, si quiere puede hacerlo, ¿verdad? Pero esa postura donde uno de los dos cónyuges, sin defenderse, en posición de vulnerabilidad, se acerca al otro y le pregunta, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo estoy siendo yo como tu esposo, como tu esposa? Eso es lavarse los pies. Ahora, si lo hiciéramos con algún compañero en la oficina, si lo hiciéramos con un compañero ministerial, ¿cuándo fue la última vez que lavamos los pies de otra persona? ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Carol, ¿qué tal si nos ayudas a orar para que Dios nos dé esa humildad de lavar los pies? Señor, te damos muchas gracias por este día, muchas gracias porque nos recuerdas quiénes somos. Somos tus hijos, somos amados y en nosotros tú tienes tu contentamiento. Perdónanos si a veces se nos olvida eso y desde nuestra falta de identidad queremos que otros nos sirvan o posicionarnos nada más en esos lugares de autoridad sin entender que nos has llamado a servir, a seguir el ejemplo de Jesús. Hoy rendimos a ti nuestro orgullo, hoy rendimos a ti nuestra manera de pensar. Queremos hacer lo que Jesús hizo.
Queremos postrarnos primeramente delante de ti y recibir de ti esa identidad, que tú nos recuerdes quiénes somos para ir a servir a los que están a nuestro alrededor, para ir a servir a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de ministerio. Queremos tomar esa postura de siervos y perdónanos, Señor, si a veces no recibimos la ayuda de los demás. Perdónanos si con corazones orgullosos recibimos que alguien más incluso nos pastoree, nos llame la atención como una manera de servicio hacia nosotros. Queremos seguir el ejemplo de Jesús y cada día parecernos más a Él. Y hoy te decimos que haya menos de nosotros y más de Jesús en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo me adoramos. Amén y amén. Genial, así que hacemos una breve pausa y no se pierda porque hoy la lectura está desafiante, hasta nos costó con Luca digerir un poquito, pero Sí. ahí vamos a disfrutarla juntos, así que regresamos en breve, no se pierda, esto es Vaya con Dios. No lo puedes comprar. Trae infinito gozo e infinita paz. Abre tu corazón y recibe el regalo de la salvación. Y empezamos. Nuestro verdadero regalo. Cuando hablamos de Navidad, se vienen a nuestra mente imágenes de adoración. Las diferentes tradiciones nos muestran y recuerdan que adorar a Dios es parte de nuestro ADN espiritual. Por lo tanto, adorar a Jesús significa atribuirle autoridad y dignidad de manera gozosa y sacrificial. Nosotros, como su creación, le atribuimos, no le añadimos. Dios no es servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, como lo dice Hechos 17:25, ni necesita que nadie le sirva. Porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De esta forma comprendemos de manera más amplia la imagen de los Reyes Magos llevando presentes al niño en el pesebre en Belén. Esta imagen entonces nos dice que los regalos de los reyes no fueron presentados para cubrir una necesidad. Un monarca sería deshonrado si unos visitantes foráneos vinieran con paquetes de primeros auxilios como regalos. Estos regalos tampoco tenían la intención de ser sobornos. Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Él no acepta tal cosa. Bueno, entonces, ¿qué significan los regalos? ¿Cómo es que adoran a Jesús? Los regalos son intensificadores del deseo que sentimos por la persona de Jesús. La misma intensidad que expresamos cuando ayudamos es un gozo que brota de un corazón que comprende la grandeza de su Creador y el amor de su Dios. Es un regalo que dice, el gozo que busco no es la esperanza de ser rico con lo que tú me das. No he venido a ti por lo que tienes, sino por lo que eres. Y demuestro esto al darte estas cosas con la esperanza de poder disfrutarte más a ti, no lo que posees. Al darte lo que no necesitas y lo que yo pudiera disfrutar, estoy declarando con total honestidad, tú eres mi tesoro, no estas cosas. Eso significa el adorar a Dios con regalos. Los Reyes Magos expresaron con regalos de oro, incienso y mirra la honra y adoración que estaba en su corazón. Nosotros, por nuestra parte, tenemos otro tipo de tesoros para entregarle al Hijo de Dios. Podemos entregarle nuestra más sincera adoración con actos de humildad, con otorgar el perdón a quien nos ofende y reconciliar las relaciones que había antes estado rota. Traemos regalos a Dios cuando festejar es un acto de adoración porque recordamos a quién celebramos en este tiempo. Espero que Dios use esta verdad para despertar en nosotros un deseo por Jesús mismo, más allá de lo que Él nos pueda dar. Esperamos que podamos decir de corazón, Señor Jesús, tú eres el Mesías, el Rey de Israel. Las naciones se postran ante ti. Dios lleva al mundo a reconocer que eres digno de adoración. Por tanto, ante cualquier oposición que encuentre, con gozo te atribuyo autoridad y dignidad. Y traigo estos regalos para decirte que solo tú puedes satisfacer mi corazón. Ya que de toda esta gratitud tiene frutos, estos frutos se ven en nuestros actos de amor y servicio. Un corazón agradecido da, un corazón que ama a Dios sirve a los demás como un acto mismo de adoración a la fuente de nuestro gozo, a la persona
que pagó por nuestra libertad. El nacimiento de Jesús en la tierra nos recuerda que la razón por la que necesitamos el pago de nuestro rescate es porque nos hemos vendido al pecado y hemos sido separados de un Dios santo. Cuando Jesús dio su vida por nuestro rescate, nuestros amos, el pecado, la muerte y el diablo, tuvieron que liberarnos. Como resultado, ahora podemos ser adoptados en la familia de Dios. Pablo lo describió así en Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. En otras palabras, la redención o el rescate nos libera para ser parte de la familia de Dios. Huimos y nos vendimos como esclavos, pero Dios paga nuestro rescate, nos redime de la esclavitud y nos trae consigo a casa. Para lograr eso, el Hijo de Dios tuvo que venir en forma humana para poder sufrir y morir en nuestro lugar y así pagar el rescate. Ese es el significado de la Navidad. En Hebreos 2:14 dice, por tanto, ya que ellos, los seres humanos, son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. En otras palabras, la razón por la que Jesús tomó forma de hombre fue para poder morir y así poder pagar el rescate y librarnos del poder de la muerte. No, o nos liberó para ser incluidos en su propia familia. Nos rescató para tener una relación con Dios y el Padre de misericordia. Y esa es la razón principal y la que mueve cada uno de nuestros regalos de adoración. Adoramos a Dios con cantos, regalos, etcétera, porque estamos agradecidos y comprendemos el verdadero impacto de su venida al mundo. Un impacto que trajo libertad a cada uno de nosotros. Vaya si no tenemos mucho que celebrar en Navidad. Recordamos y damos gracias. Así que el autor ahora nos hace ver y trata de ayudarnos a entender esta tradición de darnos regalos para Navidad. No sé si usted la practica, nosotros la practicamos y debe recordarnos el tremendo regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, este fin de semana y todos los fines de semana en todo el mundo hay cristianos que vamos a adorar al Señor y nos congregamos en distintos lugares y vamos a ver muchos voluntarios, músicos, gente que recibe a las personas en la puerta, gente limpiando la iglesia para que otros lleguen, otros en parqueos. De acuerdo a la iglesia, otros predicando la palabra, otros ministrando o orando por necesidades. Allí se manifiesta el cuerpo de Cristo sirviéndonos unos a otros, esforzándonos. Fíjense que en muchas iglesias aquí en Guatemala hay servicios a las 7 de la mañana. Eso quiere decir que la gente tiene que levantarse a las 5 de la mañana, preparar a los niños, prepararse ellos, venir con entusiasmo y a las 7 ya arranca todo. Y el que nos ve y nos ve hacer todo esto desde afuera dice, ¿estos qué les pasa? Los tienen manipulados. Y no. Bueno, puede ser que haya gente manipulada, no lo descarto, pero realmente lo hacemos porque amamos al Señor y queremos venir y darle regalos de servicio al Señor. Retribuir. Cuando lo hacemos así, entonces eso hace todo el sentido del mundo. Sí, ¿verdad? es eso, retribuir lo que mucho ha hecho por nosotros, por ustedes. Y la verdad es que a mí me encantó esta porción de la lectura porque nos invita a pensar en otras formas de regalo, aparte del servicio que tenemos dentro de las comunidades de fe. Por ejemplo, él hablaba de misericordia, él hablaba del perdón. ¿Qué tal si en estos tiempos donde hay mucha división familiar tenemos la posibilidad de unirnos como familia? Inclusive, tristemente, este tema de la Navidad, cuántas peleas y luchas ha generado en nuestra nación y creo yo que es un momento importante. No porque usted ponga árbol o no tenga árbol, no porque usted tenga una corona de Adviento o no tenga una corona de Adviento. No se olvide que el propósito principal es Jesús y lo que está diciendo Jesús es que la verdad debemos imitarle a Él y una de las formas de imitarle a Él es teniendo este espíritu de servicio. ¿Qué mejor de poder servir con perdón, con amor y con misericordia? Hace algún tiempo escuché a un orador que se llama Sama Adeyemi y él decía, si nosotros entendiéramos y valoráramos el sacrificio de Jesús que Él hizo en la cruz, de vestirse de nuestro pecado y pagar por nuestros pecados y que pudiéramos disfrutar una eternidad con Él, pasaríamos el resto de nuestra vida en una posición de adoración y sirviéndole. O sea, y Él nos da mucho más que eso.
Él nos da mucho más que eso. Y saben, yo no sé si usted ha recibido algún regalo o usted ha dado algún regalo que usted sabe que no le costó mucho. O usted recibe algo que dice, esta persona no me conocía, esta persona no trató de honrarme con este regalo. Y sabe, a veces traemos estos regalos delante de aquel que pagó por nuestro pecado y pagó por nuestra eternidad, así como voy a llegar a la iglesia porque hay que ir todos los domingos. Y entonces llego tarde y entonces llego sobre la prédica o casi que al tiempo de la ofrenda. Y no es que eso en realidad sea como lo medular, pero sí demuestra nuestra posición y nuestra postura de adoración. A veces damos a los demás y damos de lo viejo, de lo roto, de lo que ya no usamos. Pero ¿qué tal si en este tiempo nuestro corazón es movido a dar nuestro mejor acto de adoración? En primer lugar, hacia nuestro Dios, porque Él hizo algo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer, que es pagar el precio de nuestra libertad. Y segundo, damos a los demás de lo mejor que tenemos. Y a mí me encanta, hay una iglesia que yo admiro mucho y el pastor se paró en un tiempo de Navidad y dijo, vamos a bendecir al área, en Estados Unidos había un área donde había mucha gente que necesitaba ser ayudada. Y dijo, vamos a ir como iglesia a ayudar a esta área. Pero yo quiero pedirles en este tiempo que no traigan cosas usadas, que no traigan un suéter, que no traigan una frazada que sea usada. Quiero invitarlos a que vayan a una tienda a comprar lo que ustedes le comprarían a sus padres, que ustedes vayan a comprar lo que ustedes le comprarían a sus hijos, a su esposo, a su esposa, y que eso sea lo que nosotros traigamos como acto de adoración y de servicio. Y esa iglesia fue movida a tal generosidad, pero no de cosas que les sobran. Y eso es lo que yo quiero invitarte hoy, amigo. Tal vez puedes hacer eso con los demás, pero ¿qué tal vez estás dándole lo que te sobra de tu tiempo a Dios? Estás dándole a Él adoración como a ti te gustaría darla, pero, ¿sabes? Él tiene un estándar y Él quiere ser adorado como Él se merece. Y yo hoy quiero invitarte a que tú lo hagas de corazón, esos actos de adoración. Sí, y algo que me hacía pensar muchísimo también en lo que estábamos platicando y también un poco en lo que reflexionaba el pastor Eric Jacobs, en lo que leíamos en la porción, es que nosotros como humanos lo que más anhelamos y lo que menos conseguimos es paz. Y justo algo que dice el libro y la palabra, que uno de sus nombres es Príncipe de Paz. Y la paz que Él nos regaló no precisamente es la falta de problemas, sino es la paz en esa disputa que nuestro espíritu rebelde tenía con Dios, en esa pelea. Y que Jesús nos da ese regalo. Y pienso que todo regalo, todo servicio va a ser genuino, va a ser valioso si nosotros lo damos desde la satisfacción suprema, comprendiendo el sacrificio y el regalo que Jesús nos dio primero. Esa paz que tenemos con Dios, con nuestro Creador, y que ya no tenemos que anhelarla en las demás cosas. Creo que el regalo puede venir de ahí más genuinamente. Así es, y cuando lo captamos, entonces nos queda como esa sensación de, yo tengo que agradecer a Jesús. Y regresemos al caso de Pedro. Yo entiendo que Pedro no quería que Jesús le lavara los pies porque obviamente Pedro se sentía indigno, pero Jesús insiste en el asunto. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, yo he venido a dar mi vida por ti, no solo a lavarte los pies, voy a derramar mi sangre por ti. Cuando uno entiende eso, sabe que uno se queda como una deuda de amor, no una deuda literal, porque la salvación es un regalo. Por eso el tema hoy es el regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que quitarnos de la mente de que nosotros podríamos ganarnos la salvación. Uno, porque no se puede. La salvación es tan cara que usted y yo no la podemos comprar. Segundo, si usted tiene ese pensamiento, sí, algún líder religioso podría manipularlo a usted, ¿verdad? Pero si usted entiende que la salvación es un regalo y que usted va a servir no para pagar su salvación, es imposible, sino como una deuda de amor. Y es por eso que vamos a la iglesia. Y aquí el autor mencionaba 3 cosas. Cuando nosotros expresamos adoración, ya sea con cantos o con nuestra boca, estamos trayendo al Señor adoración. Y fíjese, yo he pensado, 3 cosas hacemos nosotros cuando llegamos a la iglesia a adorar. Tributamos gloria cuando nosotros cantamos y exaltamos canciones, poemas, poesías que exalten el nombre de Cristo. Tributamos honor cuando escuchamos la palabra. Escuchamos para poner en práctica. Número 3, tributamos poder cuando traemos un regalo, una ofrenda y decimos, Señor, esto es
para que tu obra siga desarrollándose y para que podamos seguir predicando tu palabra. Esas tres cosas para mí me ubican en qué hacemos el día domingo. Venimos, o cuando vamos a la iglesia, tributamos gloria con canciones, tributamos honor al escuchar la palabra, tributamos poder al dar nuestras ofrendas con el objetivo de que la palabra del Señor se siga predicando. Pero también podemos tributar actos de servicio hacia otras personas, y cuando lo hacemos como agradecimiento, eso puede llegar a ser adoración. Y casualmente ese era el significado de los elementos de los magoi o de los sabios que venían de Oriente, para que el significado de su regalo pudiera exaltar la figura de Jesús en términos de gloria, en términos de honor y en términos de reconocer su poder como el Salvador y Redentor del mundo. De hecho, interesantemente, el pasaje bíblico plantea que puntualmente ellos llegaron para adorar. Eso es increíble, y uno se pregunta, ¿cómo ellos escucharon del Mesías? ¿Desde dónde ellos sacaron la idea de que vendría un Redentor y un Salvador? No les voy a dar la respuesta porque estaré reflexionando en estos días sobre eso. Excelente. Gonzalo, me hace pensar en algo, porque creo que muchas veces tomamos una actitud errónea en cuanto al servicio, porque a veces lo hacemos pensando de que Dios necesita que lo sirvamos, necesita que nosotros realmente hagamos algo por Él, cuando realmente nuestro servicio lo que debería hacer es darle la gloria y la honra y la adoración a Dios, exaltar más lo que Él es, no porque lo necesite Dios. Y es peligroso a veces servir con el hecho de que lo estoy haciendo porque Dios lo necesita, porque cuando de repente algo pasa, algo falla en nuestra vida, tenemos alguna necesidad o alguna emergencia, decimos, pero Dios, yo te estoy sirviendo. Entonces era más un servicio transaccional que adoración a Dios. Y eso es lo peor que uno puede pasar. El concepto es do ut des. Te doy siempre y cuando me des. Y la verdad es que el Señor no espera eso. Más bienaventurado es dar que recibir, nos enseña Hechos capítulo 5. Así que la actitud creo yo que es sumamente importante en estos días, en cómo estamos sirviendo y en cómo estamos llevando un regalo y un reconocimiento de adoración al Señor, pero también a los demás. Y qué mejor sería de poder llevar esta buena noticia de salvación que a ustedes, como a nosotros, nos ha traído esperanza de vida, Carol. Sí, y la historia no cuenta que alguien le dijo a los Reyes Magos que le trajeran regalos a Jesús. Ellos lo trajeron porque nació en su corazón para traer honra al nuevo rey que había nacido, que los iba a liberar. Y fíjense que, o sea, nosotros que conocemos la historia y que vemos qué es lo que significa que Jesús ha dejado su gloria y que se ha despojado de ese privilegio y venir a esta tierra, convertirse en hombre para salvarnos a nosotros ya la conocemos. ¿Cuánto más si los Reyes Magos estaban viendo el cumplimiento de esa promesa? Nosotros vemos el resto de la historia y a veces nos cuesta postrarnos en adoración y agradecer. Nosotros tal vez no vamos a traer oro, incienso o mirra, pero podemos traer adoración sincera, a postrarnos literalmente ante nuestro Dios, adorar con cantos, pero también a dar esos regalos a los demás porque amamos a Dios. A veces no perdonamos a alguien porque era tan lindo, porque tal vez lo que nos hizo es algo muy fuerte, pero otorgamos ese regalo del perdón porque somos hijos de aquel que nos salvó, que nos dio el mayor regalo y nos mostró cómo se dan los regalos. Se dan públicamente, se dan en extravagancia y se dan por amor. Entonces nosotros respondemos a nuestra configuración y damos esos actos de amor y de adoración al traer perdón a los demás, al pedir perdón cuando hemos ofendido, al hacer cosas por otros que nunca nos van a lograr pagar. Tal vez usted está pagando por el estudio de alguien que tal vez nunca va a poder ir a decirle gracias porque gracias a ti me pude graduar, pero usted lo está trayendo como un acto de adoración porque está respondiendo a su diseño original. Y algo que destaca John Piper en su libro es que los reyes no se dan regalos por necesidad, se dan regalos por honra. Él dice, esta imagen entonces nos dice que los regalos de los reyes no fueron presentados para cubrir una necesidad. Los reyes no se regalaban para decir, ¿qué le hace falta a aquel? No le hace falta nada, entonces no le llevo nada. No, por ejemplo, la reina de Saba, que le trae a Salomón oro, le trae un montón de cosas sofisticadas. Y dice que cuando ella se regresa a su pueblo, llevaba más de lo que había traído. ¿No? Dice, ¿y esto de qué se trata? Porque los reyes se dan regalos por honra. Y eso fue lo que hicieron estos reyes magos acá. Trajeron regalos de honra. No porque Jesús lo necesitara, sino es atribuir honra. Y esa debe ser nuestra actitud.
nosotros vamos a adorar al Señor no porque Dios lo necesite. Voy a ir a cantar porque si yo no canto, nadie va a cantar. Voy a ir a servir porque nadie sirve como yo. No, Él no necesita nuestro servicio. Nosotros lo hacemos para manifestar nuestro agradecimiento Y al postrarnos Señor. ante Él. Y postrarnos ante Él y que otros lleguen a conocer y reciban ese regalo gratuito de la salvación. Solo iba a hacer una mención del término. Casualmente, el significado de la palabra doulos en griego, que se utiliza para siervo o esclavo, literalmente en la antigüedad implicaba a alguien que se postra ante su señor o ante el rey o ante una persona de autoridad. Y eso implica mucha humildad. Nuestro servicio tiene que ser con mucha humildad, con mucha devoción y también con mucha pasión, sabiendo que eso tendrá repercusión no solo hoy, sino también en la eternidad. Buenísimo. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos permita adorarlo y le decimos, Señor, hoy queremos pedirte que tú nos permitas ser adoradores, así como estos sabios del Oriente trajeron estos regalos delante de ti, oro, incienso y mirra, que nosotros este fin de semana y todos los fines de semana seamos así de sabios, que podamos traer delante de ti regalos de honra, Señor, regalos para servirte, nuestro servicio, servir a los demás, adorarte con todo el corazón, expresarte que estamos agradecidos, contribuir con un poco de lo mucho que tú nos has dado, que seamos personas sabias, que seamos como aquel leproso que regresó a decirte muchas gracias. Que no seamos como los otros 9 que asumieron que ese era tu trabajo, sanarlos, sino que estemos siempre agradecidos contigo. Ayúdanos, danos ese corazón de servicio que tú tuviste. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. No se pierda este tercer segmento porque ese es el segmento donde Luca, amigo, ¿será que leemos esto? Y usted va a ver por qué. Regresamos entonces. No lo puedes comprar. Trae infinito gozo e infinita paz. Abre tu corazón y recibe el regalo de la salvación. Jesús vino a servir. Cuando nosotros hemos sido bendecidos con perdón, gracia y misericordia, se desarrolla un resultado. El resultado es un corazón agradecido, un corazón del que nace un amor hacia Dios. Este amor nos lleva a dos cosas. La primera es querer agradar a Dios con adoración, como vimos anteriormente. El segundo efecto es que servimos a los demás como un resultado de comprender que hacemos lo que Jesús nos vino a enseñar a hacer. Marcos capítulo 10, verso 44, lo dice de manera sencilla y clara. El que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos. Jesús espera que sus discípulos sean radicalmente diferentes al resto de personas. Se espera que se sirvan mutuamente y sirvan a los incrédulos también. Se espera que sufran cualquier costo que este servicio conlleve y habrá un costo, tengo que decir. Pero si ese fuera el único mensaje del cristianismo, no serían buenas nuevas. No habría evangelio. Necesitamos algo más que solo indicaciones de lo que debemos hacer o no hacer. Necesitamos ayuda para ser y hacer. Eso es por esto que Jesús dice en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. ¿Qué error sería interpretar su llamado en el versículo 44 como un llamado a servirle a Él? No es así. Es un llamado a aprender cómo ser servidos por Él. Necesitas entender esto. Y aquí es donde viene lo polémico. Oiga, déjame leérselo otra vez porque no me equivoqué. ¿Va? ¿Qué error sería interpretar su llamado en el versículo 44 como un llamado a servirle a Él? No es así. Es un llamado a aprender cómo ser servidos por Él. Necesitas entender esto. Ok, este es el mensaje del cristianismo. Esto es lo que nos distingue de otras religiones. Nuestro Dios no necesita nuestro servicio ni tampoco es glorificado por nuestra ayuda. Nuestro Dios es tan vasto, tan autosuficiente, tan lleno de poder, vida y gozo, que Él se glorifica a sí mismo al servirnos. Esto lo hace al tomar forma humana y al buscarnos para decirnos que no vino a obligarnos a que le sirvamos, sino a servirnos. Esta es una verdad en la que debemos creer y meditar. Cada vez que Jesús nos manda a hacer algo, nos está indicando cómo Él quiere servirnos. Permítame decirle de esta forma.
El camino de la obediencia es el lugar donde Cristo nos encuentra como nuestro siervo. ¿Para qué? Para llevar nuestras cargas y darnos su poder. Cuando eres discípulo de Jesús, no te conviertes en su ayudador. Él se convierte en tu ayudador. No te conviertes en su benefactor. Él se convierte en tu benefactor. No te conviertes en su siervo. Y aquí viene esta cita. Él se convierte en tu siervo. Jesús no necesita tu ayuda. Él demanda tu obediencia y te ofrece su ayuda. La Navidad significa que Jesús vino a servir, no a ser servido. Vino a ayudarnos a hacer todo lo que nos manda hacer. Hagamos una pequeña pausa porque esto hay que digerirlo, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de eso que acaba de decir John Piper? Que Jesús vino a servirnos y esa es la esencia del mensaje. Me parece que tuvo que explicarlo un poco más, pero lo que veo yo de fondo es que Piper está diciendo que la medida del servicio como efecto pedagógico, si a alguien tenemos que imitar, es Jesús. Yo interpreto eso es lo que está queriendo decir Piper y básicamente pues tendría razón si ese fuera el motivo fundamental de cuando escribió, o al rato hay un problema en la traducción, ¿verdad?, del inglés al castellano, pero el propósito principal es cómo nosotros tenemos que servir en este mundo, cuál es el modelo, cuál es la cualidad o la capacidad de lo que tenemos que hacer. Bueno, es Él. Y como Él vino a servir y a entregar muchas cosas por los demás, entonces se convierte en el modelo de nuestro servidor para los demás. Podría ser una interpretación. Yo lo interpreto como necesitamos a Cristo, necesitamos a Jesús. A veces el mundo o muchas religiones dicen, tú tienes que hacer esto, tú tienes... Y entonces sería como ayudarle a Dios a que me salve o que me salve por lo que yo he hecho, por lo que yo he servido. Entonces, lo único que yo, así lo interpreto, lo único que yo necesito es a Cristo, es a Jesús. Él vino a servir y a hacer lo que yo no podía hacer. Yo no podía salvarme a mí mismo. Mi pecado me había separado para siempre de Dios y no podía yo tener por mis obras, porque yo me portara bien todos los días, que mis pensamientos estuvieran bien todo el día. No podía yo volver a tener esa restauración de la relación con Dios. Él vino a servirme. Lo único que yo necesito es a Cristo en mi vida. Entonces, creo que a esto se está refiriendo el autor. Él vino a darnos lo que no podíamos nosotros hacer. En lo personal fue bastante chocante el leer no te conviertes en tu siervo, sino él en siervo tuyo, porque claramente también Pablo nos dice, somos siervos de Él. Pero lo que logré comprender es que nosotros ni siquiera somos capaces de servirlo a Él si Él primero no hace su obra en nosotros. Y creo que a eso se refiere justamente, que incluso para servirlo a Él, Él hace su obra en nuestro corazón primeramente para que podamos hacerlo de una forma buena. Creo a esa conclusión pude llegar. Y yo lo que entiendo es que imagínense que lo que Dios hizo por nosotros es del tamaño de un barco transatlántico con capacidades para llevar a 10,000 personas. Y lo que nosotros vamos a hacer sirviendo al prójimo, ofrendando, adorando muy afinadamente como lo hace Carol. Y es como... exactamente, como que nuestro tamaño comparado como el tamaño de un barco. O sea, no estás sirviendo al Señor. Él te sirve. Él te invitó a su barco de la salvación. Y cuando nosotros servimos al Señor en cualquiera de estos ministerios, cuando servimos al prójimo, cuando cantamos, cuando ofrendamos, lo que estamos haciendo es simplemente reconocer que Jesús vino a servir e intentando imitarlo. Eso es, para mí, como yo lo interpretaría. La medida del servicio es Jesús y la fuente final de nuestro servicio es Jesús. Qué bueno que no está la Santa Inquisición vigente al rato, ¿no? Pero bueno, si usted todavía no está cómodo con el concepto, puede escribir y quejarse a John Piper, johnpiper.com. ¿Cuándo es que traduce? Muy bien, continuamos entonces. No, yo creo que eso es lo que quiere decir John Piper. Es que realmente es como la incomodidad que sufrió Pedro cuando dice, tú me vas a lavar los pies. No. Yo soy el que te tiene que lavar los pies. Y Jesús le dice, déjate lavar los pies. Ese es el concepto. Yo vine a servirte. Y el servicio que hice por ti es tan grande que todo lo que hagas es insignificante comparado con el servicio que yo te di. Es que, Ronnie, creo que es invertir. O sea, tenemos la cultura nos invierte el papel. O sea, nos centra en el, ahí sí que, valga en el centro de nuestra vida. Entonces yo sirvo a Dios y Él tiene que estar agradecido con mi servicio. Pero entonces John Piper lo que está haciendo es no. O sea, Él es el Rey de majestad que nos vino a servir a nosotros. Y entonces naturalmente nace nuestro deseo de servirle. Pero creo que la cultura nos hace esto. Sirvo para obtener más, sirvo para que Dios me ame incluso, sirvo para ganarme la salvación. Y lo que John Piper está haciendo, no.
O peor aún, sirvo porque si yo no sirvo, se cae la iglesia. Lo que tiene en mente Piper es esto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué impresionante. Una belleza. Continuamos entonces con la lectura del Vamos cuestionado. con Pedro, ¿verdad? Es que Pedro sí es... Vamos a ver qué dice Y Pedro. dice, en 1 Pedro 2:16 se nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cierra la cita de 1 Pedro. Continúa Piper y dice, la libertad en Jesús no es para vivir en egoísmo, sino para servir a Dios y a los demás. Esta temporada de Navidad es una oportunidad para recordar que nuestra libertad tiene un propósito divino y ese propósito es vivir para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Podemos concluir sin lugar a duda que la Navidad nos recuerda que el Hijo de Dios vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Jesús, el Rey del universo, se despojó de su gloria y nació en un humilde pesebre, mostrando que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, sino por el amor que se expresa en el servicio. Su nacimiento es el inicio de la más grande demostración de humildad y entrega que el mundo haya conocido. En cada acto de servicio que realizamos por amor, imitamos al Salvador que vino a dar su vida por nosotros. Jesús es el modelo perfecto del siervo fiel. Desde su nacimiento hasta su muerte, vivió para cumplir la voluntad del Padre y servir a los demás. Juan 13, él mismo dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Este espíritu de servicio es el corazón de la Navidad, un llamado a reflejar el amor de Cristo en nuestras acciones diarias, especialmente, y como lo veíamos en las fotos, hacia los más necesitados, los olvidados y los que sufren. Celebrar la Navidad no es solo recordar un evento histórico, sino responder al amor que se hizo carne en Jesús. Cuando servimos con alegría, compartimos el verdadero significado de esta celebración. Dios se hizo hombre para acercarse a nosotros, para levantar al caído y sanar al herido. Cada gesto de bondad y compasión que realizamos en su nombre se convierte en una extensión del amor divino que iluminó el mundo aquella noche en Belén. Así como los pastores y los sabios acudieron a adorar y ofrecer sus dones al niño Jesús, hoy nosotros somos llamados a ofrecer el don de nuestro servicio. Y este servicio se convierte en una adoración especial para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a darnos el ejemplo supremo de amor y servicio. Que esta Navidad podamos comprender esta verdad y hacerla una realidad en nuestro corazón. Qué forma de ponerlo. Yo sé que usted ahorita lo escuchó y durante el día lo va a ir desempacando, pero si nos damos cuenta, lo que está diciendo Piper es, cuando Pedro sintió este trauma de ver a su maestro postrado lavándole los pies, él se resistió. Pero si lo vemos en el mundo espiritual, Jesús está diciendo, si supieras lo que me cuesta perdonarte los pecados todos los días, es mucho más trabajoso o mucho más importante que lavarte literalmente los pies. Cuando llegamos a decirle, Señor, perdóname, otra vez tengo orgullo. Señor, perdóname, otra vez tuve malos pensamientos. Señor, perdóname, otra vez. Y Jesús podría decir, otra vez, Ronnie, con la misma. Sí, Señor, necesito que me perdones. Él nos sigue sirviendo. No solo nos sirvió, nos sigue sirviendo. Y cuando caemos en esa realidad, nos damos cuenta que cualquier acto de servicio que hagamos no compensa, solo es identificarnos con su corazón de servicio. Sí, ¿no? Y cuando uno ve la propia vida de Pedro, la reacción que tuvo, pues entonces lávame completo, es como una reacción media altanera, ¿verdad? O una reacción que provoca una diferencia y el Señor Jesucristo le dice, tranquilo, todo está en orden. Entiende el verdadero significado del servicio. Y a veces nos pasa a nosotros, me pasa a mí, nos puede pasar a nosotros que a veces no comprendemos el verdadero significado de dejarnos ser enseñados por el Señor para tener una correcta actitud de servicio. Y creo que Pedro, una vez más, aprendió una gran lección de vida. Excelente. Y
Hay una frase del pastor Miguel Núñez que a mí me gusta muchísimo. Dice, el servicio no es el precio de nuestra salvación, sino el perfume de nuestra salvación. Cuando nosotros realmente entendemos que lo que estamos sirviendo no es solo un deber religioso o un deber moral, sino realmente es el agradecimiento, el amor y tratar de vivir reflejando lo que Dios hizo por nosotros. Yo creo que las iglesias, creo que en el mismo trabajo, no deben ser clubes donde nos admiremos los unos a los otros. Deben ser lugares donde nos sirvamos genuinamente los unos a los otros. Y creo que si nosotros genuinamente, con todo el amor de Jesús, servimos a los demás, nos va a costar menos también ser servidos nosotros, porque sabemos que es genuino, que es amor entre hermanos y no algo como, bueno, no, mi orgullo no va a dejar que me sirvan, porque entendemos que lo hacemos desde el corazón. Así es. ¿Y cuántas relaciones ustedes serían tan lindas, tan providenciales si nos sirviéramos los unos a los otros? Una suegra sirviendo a su nuera, una nuera sirviendo a sus suegros, un hijo sirviendo a sus padres, que ahora todo esto es contracultura. ¿Cuántas relaciones fueran tan providenciales si nosotros hiciéramos lo que dijo Pablo, que su actitud sea como la de Cristo, que se despojó de su gloria? Cada vez que tú y yo hacemos un acto de servicio, estamos haciendo realidad otra vez esto que Jesús hizo, que no escatimó su gloria, su comodidad, su identidad como algo a que aferrarse, sino tomó esa posición, esa postura de siervo. Y entonces hacemos realidad y hacemos válido en esta tierra ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros al venir a este mundo, a nacer de una manera tan tierna, pero tan sencilla, con un poder que hace libre a cualquier persona que hoy se sienta tan indigno de este acto de salvación. Y yo creo que lo que está diciendo Carol es un desafío para nuestra sociedad, porque yo estaba pensando, eso debe ser la iglesia, donde todos entendamos que debemos servirnos. Supóngase que nosotros entendemos esto, nosotros somos la iglesia, nosotros 4 que estamos acá frente a las cámaras, y nos estamos sirviendo, pero las reglas están dadas. Entonces, Gonzalo, te sirvo y tú sabes que no te vas a aprovechar de mí. Luca, has leído Lucas 13, sí, claro, Carol, estamos sirviéndonos. Pero Jesús no solo espera eso, Jesús espera que vayamos allá donde están los aprovechados, los abusadores, y tengamos la misma actitud. Sí. Eso va más allá de lo que nosotros podamos pensar, porque yo pienso, bueno, este es un valor para nosotros dentro de la iglesia, pero ¿qué pasa si en el trabajo, si cuando vas en el tráfico tomas esa actitud, uno dice, van a abusar de mí? Y sí, a eso nos está llamando Jesús, para que a través de nuestro servicio a Él expresado hacia los demás, ellos digan, estos cristianos viven de otra forma, ya, o sea, viven otras reglas, y es que viven de acuerdo a las reglas de Jesús. Una actitud correcta de servicio hace la diferencia, marca la diferencia. ¿Qué tal si comenzamos a servir en el tráfico? Y eso permite que en una sociedad o una ciudad como la de Guatemala el tráfico tenga una regulación, que no nos estemos metiendo en lugares donde no deberíamos meter. ¿Qué tal si comenzamos a servir inclusive a aquellas personas, como decíamos en los segmentos anteriores, que no necesariamente esté en alta estima en el trabajo, en la vecindad o dentro de la propia familia? Este es un buen tiempo para recordar el verdadero significado de la Navidad. Nos ha nacido un Redentor que es el que merece toda la adoración. Pero ¿saben qué? Ese Redentor nos vino a dar un tremendo ejemplo. Puso la otra mejilla, tuvo palabras de perdón, trajo consuelo. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer en estos días. ¿Nos cuesta? Claro que sí, pero en el nombre de Jesús podemos transformar esta sociedad. ¿O qué tal servir a alguien que no nos va a poder remunerar nada, absolutamente nada? Porque servir a alguien en una posición que está arriba de nosotros, podría ser que sí lo sirvamos de corazón, pero ahí atrás como de nuestra cabeza dice, si yo le sirvo y yo lo agrado, entonces puedo obtener algún beneficio. Pero hay personas que nunca van a poder retribuir algún acto de servicio que nosotros hagamos. Y ahí está lo que Jesús hizo. Nosotros no podemos pagarle, no podíamos darle nada a cambio. No teníamos ninguna posición ni de autoridad ni de privilegio. Y Él nos vino a servir a nosotros. ¿Qué tal si hoy nos disponemos a servir a alguien que no va a tener cómo retribuir, incluso que ni se entere que nosotros le estamos sirviendo, pero que nosotros hagamos lo que Jesús hizo con nosotros? Y también me hacía meditar algo que decía Piper justamente en el texto, que decía que Jesús esperaba que sus discípulos fueran radicalmente diferentes a las demás personas. Y estaba viendo justamente un video de un predicador que dice que le preguntaba a la congregación y decía, a ver, ¿quiénes de aquí
se consideran discípulos de Jesús? Y dice que muy pocos levantaron la mano. Entonces dijo, bueno, de aquí, ¿quiénes se consideran cristianos? Y muchos la levantaron. Y dicen, miren, estamos teniendo malos conceptos. Ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Y aquí vemos que Jesús dice, así como yo les he servido, esto es lo que ustedes deben de hacer. Y por eso es que las fotos y los testimonios que ustedes nos han compartido deben de inspirarnos, porque genuinamente estamos preocupados por cómo tener más el día a día o cómo poder tener esa falsa paz, cuando de verdad yo creo que la paz se encuentra en justamente llevar a ese necesitado que, como decía Carol, no nos va a poder devolver nada. Pero eso es lo que realmente nos va a dar paz, saber que cumplimos lo que Jesús nos vino a enseñar. Y me gusta porque esta es la belleza del Evangelio, ¿no? Donde la libertad y la esclavitud se unen, porque Jesús nos libera del pecado y somos esclavos de forma voluntaria hacia Él. Y hablando de eso, yo reconozco, y hablando de servir a los demás, fíjate que servir al que no nos puede agradecer es noble, pero hay un nivel mayor y es servir al abusivo. Yo reconozco que yo quisiera ser un agente de Metra ad honorem. Dono mi tiempo. Sacar así como aparecerían unas películas, sacar mi sirena y ¡plum! Hoy en la mañana cuando venía para acá, ustedes, un bus de esos extraurbanos se mete en una gasolinera para acortarse el tráfico, pero no solo eso, empieza a bocinar como pa, 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 pa. Ahí voy, y si no, Quítense. no me dan paso, y a mí me dan ganas de educarlos, ¿verdad? O sea, imagínense pararlo así una ¿Sabe que me dan media hora, ganas de quitarle esas cosas que traen en las llantas, que traen púas? Imagínate detenerlo una hora y dar una lección de tránsito, una multa memorable, ¿verdad? Hace 10 años pagándola, ¿verdad? Pero servir a esa persona y decir, muy bien, Señor, no voy a perder mi paz, porque todos, ¿qué vamos a lograr? Claro, no vamos a lograr nada. Pero servir a ese abusivo y que algún día él diga, esta persona no es que era un tonto, es que es un hijo del Señor, Sí, un discípulo yes. de Jesús. Y puede ser que tú tengas en tu mente algún abusador por allí, en el sentido de un prepotente en la oficina, un compañero, alguien que se aprovecha de ti, y tú lo sabes. Ahora, si lo haces en función de esa persona, no vas a aguantar. Si lo haces en función de Jesús, la cosa va a cambiar. Esa es la actitud. Y tú dices, Señor, que vea tu amor a través de mí. Eso va a poder cambiar el corazón de las personas. Yo quiero dejarles un texto bíblico que a mí siempre me ha impactado. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, les dice lo siguiente: haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del servicio de vuestro amor y de la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Creo que esa es la actitud en estos días. Y así que en este fin de año, si usted va a participar en alguna celebración navideña, ¿qué tal si tenemos esto en mente? Porque puede ser que usted se encuentre con un familiar que no se merece que usted le diga Feliz Navidad. Tal vez es un familiar que usted se merece, de usted se merece un reclamo. ¿Qué tal si llega usted con una actitud de servicio o en las celebraciones de la empresa, etcétera? ¿Qué tal si llegamos con esa cubeta de agua y una toalla alrededor de la cintura para lavar los pies de los demás? ¿Qué tal si en lugar de esperar algo nosotros en estas celebraciones nos vertimos para servir a los demás? Entonces ya no van a ser tan nostálgicas, porque estaba leyendo que un amigo me comentó que en los Estados Unidos, como todos lo trabajan con estadísticas, que la Navidad es una de las épocas más tristes para muchas personas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque idealizamos el asunto, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar en nosotros, esta Navidad no tengo tal cosa, esta Navidad ya no tengo a mi ser querido, esta Navidad no es como yo quería. ¿Qué tal si imitamos a Jesús, que no vino a esa Navidad para decir, miren qué lindo es? Él vino a incomodidad para servirnos. Entonces nos va a cambiar la perspectiva, ¿verdad? Y lo peor que nos puede suceder es que en esta Navidad no llegó el regalo que yo estaba esperando o el último dispositivo móvil. Si no es la actitud, por ahí no va, queridos. ¿Y qué si somos nosotros? El regalo que alguien más estaba esperando, una palabra de salvación incluso. ¿Cuántos de la gente que va a estar compartiendo con nosotros no conoce el mensaje de salvación? Exacto. Y nosotros pensando en todo esto, era ¿qué me van a regalar? ¿Qué voy a dar? Nos perdemos de la oportunidad y el privilegio de compartir el mensaje de salvación. Exactamente. ¿Y qué tal si recibimos un regalo de la tienda de $1?
Usted va a recibir regalos del pastor Yo le voy a Ronnie decir, de Dollar City. no se ofenda cuando reciba un regalo de la tienda del dólar. Hay muy buenos artículos aquí. Que sí. Ya saben que mi lenguaje del amor no No son es los regalo. regalos. Barato, barato. Para tus hermanos. Muy bien, bueno, que oremos. Padre bendito, venimos a pedirte que tú nos ayudes en esta época a tener ese espíritu de servicio, tomar una cubeta de agua para lavar los pies de los demás, que no nos enfoquemos en nosotros, sino nos enfoquemos en los demás. Danos para esta época ese espíritu de servicio. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y vamos a hacer una breve ronda de comentarios de despedida. Carol. Solo le quiero dejar con este mensaje de John Piper. Cada gesto de bondad y compasión que realizamos en el nombre de Jesús se convierte en una extensión del amor divino que iluminó el mundo aquella noche en Belén. Lo que yo les diría, recuerden muy bien, la auténtica grandeza no la mide el título ni las posesiones, la mide el servicio como el Señor quiere que sirvamos. Y yo quisiera hacerlos meditar qué van a hacer esta Navidad. O sea, no con la idea de la Navidad en sí, con los sentimientos de la Navidad o con lo que podamos tener, sino con Jesús mismo. ¿Qué van a hacer con el reto que Él nos da de servir a los demás porque Él ya nos sirvió primero? Y este fin de semana aproveche para ir a darle gracias al Señor. Asista a su iglesia, vaya con un corazón sincero, vaya a servir con todo su corazón. Dígale, Señor, esto lo hago por ti y para ti. Y va a ver usted cómo este fin de semana es maravilloso porque el centro va a ser el Señor. Solo me queda invitarlo a que no se arriesgue a ir solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Vaya con Dios.